lo cual genera una relación entre los asentamientos humanos y este valle basada en la necesidad, continuando con la oportunidad, pero sometida al riesgo. Decía la necesidad precisamente porque las personas necesitan del agua. En segundo lugar aparece el término oportunidad. Claro, aparece la oportunidad precisamente porque el hecho de vivir junto a un curso de agua como el río Chubut nos da la oportunidad de usar el agua para un montón de cuestiones que no nos surgen estrictamente de necesidades vitales. Oportunidad es la de usar el agua para producir, vender, comercializar la producción, es decir, para generar desarrollo a partir del recurso hídrico que tenemos disponible. Sin embargo, todo esto va asociado al riesgo precisamente porque ese curso de agua es un curso de agua que, por supuesto, sobre todo durante los primeros años de la colonia, dio muchas sorpresas y se fue tomando noción del riesgo que significaba vivir junto a ese río que tenía crecidas que lo hacían desbordar y producían inundaciones. Como vamos a conversar varias veces, la inundación no es un hecho negativo en sí mismo, sino negativo desde el momento que lo podemos relacionar con actividades o construcciones o hechos que el hombre ha colocado en las zonas que se iban a inundar y por lo tanto le va a generar perjuicios. O sea, la inundación tiene una connotación negativa desde el momento que produce perjuicios sobre las personas afectadas por la inundación. Muy bien. Entonces, lo que aparece es el desafío de convivir y por lo tanto se deben encontrar las pautas de convivencia entre esos asentamientos humanos y el valle, como decía, fluvial, aluvial, inundable. Y esta convivencia se da en términos de el aprovechamiento de los aportes, pero también se da en términos de la evacuación de efluentes y excedentes y en términos de el manejo de la seguridad frente a las crecidas e inundaciones naturales del río. Nos van a interesar en el valle los siguientes usos del agua. En primer lugar, como decía, el uso doméstico, bebida, higiene, agrupamos los usos típicos relacionados con la vivienda, la producción agrícola bajo riego, principal consumidor de agua en nuestro valle, el uso urbanístico, riego de calles y espacios verdes, lo que tiene que ver con el consumo de agua en los pueblos y ciudades y no es estrictamente domiciliario, el uso industrial, en nuestro caso para el lavado de lanas principalmente y algo de producción cerámica eventualmente. Y también para la producción de energía eléctrica, que es la que se produce en el dique Florentino Meguino. Por último, podemos hablar de recreación, deportes y esparcimiento que se practican ya sea en el río o a partir de su precedencia. Cuando hablamos de evacuación de efluentes y excedentes, nos estamos refiriendo en particular a la evacuación de efluentes domésticos. Acá tenemos que agrupar o tenemos que contemplar que cuando hablamos de evacuación de efluentes domésticos debemos hablar de la colección, del transporte, del tratamiento y de la disposición final. O sea, de todas las etapas que comprenden la evacuación de los efluentes.
En el caso del drenaje agrícola, también captación, transporte y disposición final. En el caso de la evacuación de efluentes industriales, el tratamiento y disposición final. Y en el caso de evacuación de las aguas pluviales, también captación, transporte, tratamiento y disposición final. Y cuando hablamos de seguridad frente a las crecidas e inundaciones, nos referimos a la probabilidad de ocurrencia de crecidas e inundaciones de determinada magnitud. Este es el concepto de la amenaza, ¿sí? La circunstancia natural a la que estamos expuestos, que combinada con la existencia de bienes y su vulnerabilidad en el medio, dan como resultado el riesgo de daños por inundación. Como les decía, el riesgo de daños por inundación surge precisamente de no solo la amenaza, es decir, no solo la ocurrencia de las crecidas, que son naturales, sino de la presencia de los asentamientos humanos en los lugares inundables. Ya vamos a volver al asunto. Bien, hablábamos de aprovechamiento de los aportes, evacuación de los efluentes y excedentes y seguridad frente a crecidas e inundaciones. Todo esto está relacionado con las características de estos aportes. Y esas características las vamos a dividir, las vamos a agrupar, aquellas que tienen que ver con la cantidad de aportes, y acá nos podemos referir al volumen de agua que escurre en un año, por ejemplo, y a la oportunidad en que se producen los aportes, porque también debemos considerar que el régimen de escurrimiento no es precisamente a un caudal constante, sino a un caudal variable. En nuestro caso, facilitado ya después de la construcción del dique Ameguino por la capacidad de regulación de su embalse. Y también decía, como característica de los aportes, debemos tener en cuenta que la calidad de estos aportes es algo fundamental, y ahí tenemos referido al término calidad aspectos físicos, químicos y bacteriológicos, básicamente. Bien, vamos a identificar algunos problemas a los que nos vamos a enfrentar, a los que nos enfrentamos profesionalmente en nuestra profesión precisamente, relacionados con esta convivencia y este desafío. La cantidad de agua disponible no es infinita. Debemos ajustarnos a la cantidad disponible, y la distribución en el tiempo con que podemos contar con el agua no se ajusta normalmente a nuestros deseos o planes de utilización. Por otro lado, la calidad no siempre es la adecuada a nuestras necesidades. Esto nos significa profesionalmente la necesidad, la oportunidad para los profesionales también, de tener un montón de trabajo relacionado con estas actividades o con las actividades necesarias para solucionar esto. Al utilizar el agua generamos efluentes en cantidad apreciable y de calidad indeseable. Conclusión, esto que yo llamo problemas también lo podemos ver como más trabajo para ustedes. Continuando, podemos pensar o podemos evaluar que el riego del valle lo estamos haciendo con muy escasos recursos tecnológicos y un sistema de gestión que no incentiva a la innovación y a la preservación de la calidad de los suelos. Acá, como síntesis muy escueta, que ya iremos por ahí complementando, podemos mencionar que la mayor parte de la superficie del valle es regada por inundación, por el método de riego más precario, más primitivo que podemos considerar, y que el sistema de gestión es un sistema también primitivo, mediante el cual se cobra un servicio de riego o un canon de riego por hectárea empadronada en la compañía de riego,
y no por unidad de recurso entregada. Solo para que piensen, si yo a ustedes les vendo el agua por hectárea y no les pongo ninguna restricción respecto de la cantidad que pueden volcar en esa hectárea, evidentemente no van a hacer o no están incentivados para hacer un buen uso del agua. Cuando verdaderamente lo que se entrega es una cantidad de un recurso que es el agua y debiera ser cobrada por metro cúbico entregado. Bien, decía que no incentiva la innovación y la preservación de los suelos precisamente también porque si un chacarero decide hacer un uso muy cuidadoso del agua para no sobreelevar los niveles freáticos, para no perjudicar a su chacra, pero todas las chacras vecinas no están en la misma idea, no va a servir de nada su trabajo y por lo tanto nos vamos a ver en un problema generalizado, precisamente porque no hay ninguna señal, ningún incentivo a que se haga un mejor uso del recurso. Más trabajo para los ingenieros, supuestamente. Vamos a ver. Gran cantidad de nuestros asentamientos urbanos y rurales se hallan en zonas de valle inundable, sujetas a diverso grado de riesgo de inundación. La misma ciudad de Trelew, más de la mitad de la ciudad se halla en zona inundable. En determinadas oportunidades, el valle o el río nos recuerda que estamos en este valle inundable y debemos atenderlo. Buena parte de nuestras rutas, caminos y obras de infraestructura urbana se han diseñado y construido sin la debida atención a los efectos hidráulicos asociados a la presencia de las mismas. Lo que significa más problemas. Nuestros caminos, nuestras avenidas de la ciudad de Trelew, la misma avenida Irigoyen de la ciudad de Trelew es un verdadero dique, la avenida Eva Perón es otro dique, es decir, tenemos serios problemas en la configuración de nuestro sistema de asentamiento urbano. Los diversos usos o aprovechamientos del agua muchas veces se ven enfrentados por situaciones de competencia, ya sea por cuestiones de cantidad como de calidad. Esto nos da como resultado una competencia sectorial. Por ejemplo, una competencia sectorial clara es la que se puede dar entre el aprovechamiento del agua para riego y para generación de energía frente al aprovechamiento destinado al control de crecidas. Y ahí vámonos a pensar un momentito en el dique Ameguino. Si yo quiero optimizar el uso del dique Ameguino para generar energía o para tener garantía de suministro del agua para riego, la operación del dique debe ser normalmente con un nivel considerablemente alto, un nivel en realidad lo más alto posible, de tal forma de optimizar la generación de energía o la garantía de suministro de agua. Sin embargo, si yo quiero optimizar la función de control de crecidas, bueno, la lógica es que el embalse esté vacío, de tal forma de que esté en las condiciones óptimas para recibir una crecida y que quepa en el mismo sin necesidad de trasladarla hacia aguas abajo. Esto es un ejemplo que procura aclarar el concepto de competencia sectorial, sobre el que evidentemente también hay que resolver situaciones cotidianas y establecer formas de resolución normales. También debemos considerar que la cuenca del río Chubut nace a centenares de kilómetros del valle inferior y cuenta con una importante cantidad de usuarios del agua, actuales y potenciales, permitiendo proyectar nuevas situaciones de conflicto o de competencia, la competencia geográfica. Nosotros
vivimos en el Valle Inferior, que nace en el dique Ameguino, y en muchos casos la gente se olvida o no tiene en cuenta de ninguna manera que el río Chubut nace en la provincia de Río Negro, que tiene un amplio valle superior lleno de tierras fértiles, que tiene un valle medio también con muy interesante potencial de desarrollo, y todo eso debe ser contemplado para que en el ámbito del Comité de Cuenca se resuelva cómo se va a ir permitiendo el uso del agua en los distintos lugares y cómo ir resolviendo los problemas de competencia que evidentemente se van a presentar. Por último, digamos que la administración y preservación del recurso, responsabilidad natural e indiscutible del Estado, no ha tenido la continuidad institucional y técnica mínima para el desarrollo de una política sobre el sector. Carecemos de un sistema de gestión capaz de prever, regular y orientar el aprovechamiento del recurso y la ocupación del valle de inundación. Es una deuda inmensa sobre la cual hay mucho trabajo por delante. Bien, veamos algunas cuestiones propias del valle inferior del río Chubut. Respecto de la provisión de agua potable y de la calidad de agua que podemos captar del río. En el mapa que vemos tenemos a la izquierda el dique Ameguino, hacia la mitad de la pantalla está Boca Toma y la desembocadura en el mar en el extremo de la derecha. Bien, ustedes habrán oído hablar, porque en el ámbito del Departamento de Hidráulica es un tema recurrente, que entre el dique Ameguino y Boca Toma hay una extensa zona de aporte de sedimentos a través de unos cañadones escasamente vegetados, casi sin vegetación, o descubiertos, con altísima susceptibilidad a la erosión, y que de acuerdo a trabajos de investigación desarrollados en el Departamento de Hidráulica, aportan un valor medio del orden de 700.000 metros cúbicos de sedimento al año. Parte de estos sedimentos se depositan en el cauce del río, generando una progresiva disminución de su sección, y parte son transportados por la corriente hacia el mar. En ocasiones de las tormentas que se producen sobre estas cuencas, estos cuencos aluvionales, tenemos aquellos días con el agua en el río de color dulce de leche, en que normalmente hay que cortar la potabilización porque la cantidad de sedimento presente en el agua excede los máximos razonablemente susceptibles de ser tratados con las plantas potabilizadoras. Esto significa costos de tratamiento muy altos, un problema con la calidad del agua tratada e inclusive las interrupciones del servicio. Por otra parte, existen ciudades, existen industrias, existe la agricultura, a la cual se le aporta una gran cantidad de agua, y eso da como resultado, entre otras cosas, el retorno de efluentes, los desagües pluviales, el retorno de excedentes de riego, el drenaje agrícola y el aporte freático. Todo afluente del río Chubut. Por lo tanto, la sucesión de obras de toma a lo largo del río van encontrando un cauce en el que no circula agua pura, sino agua con toda la presencia de estos elementos, incluyendo, entre otros, fíjense, en el drenaje agrícola, cantidad de agroquímicos derivados o producidos por los fertilizantes y pesticidas que se usan en el valle. Bien, continuemos. Desde el punto de vista de la eficiencia
técnica y económica tenemos 6 localidades: 28 de Julio, Dolavan, Gaiman, Trelew, Puerto Madryn y Rawson. Cada una de ellas con una obra de toma, o más de una en algún caso, una planta de potabilización. Y todo eso significa 6 veces hablar de proyectos, construcciones, ampliaciones, operación y mantenimiento. Ya vamos a ver qué ideas pueden haber al respecto, pero evidentemente es interesante la consideración de que exista, o la posibilidad de que exista, algún sistema más eficiente que todo esto que estamos viendo. Como elemento puntual dentro de esta pantalla podemos ver que está la ciudad de Puerto Madryn. Y alguien puede preguntar, ¿Puerto Madryn pertenece a la cuenca del río Chubut? Y acá está interesante la cuestión porque nos hace reflexionar sobre el concepto de cuenca y el alcance que podría tener el mismo. Ustedes han estudiado en hidrología ya el concepto de las cuencas, el concepto físico de la cuenca, y aparece acá un concepto nuevo, que es que desde el punto de vista de la demanda, Puerto Madryn pertenece a la cuenca del río Chubut. Lo dejo ahí como para que lo consideren, ya que es un tema que en algún ámbito por ahí da lugar a ciertas discusiones. Respecto de la evacuación de efluentes cloacales, una breve síntesis nos permite observar que 28 de julio no tiene una red de desagües, Dolavan tampoco tiene una red de desagües cloacales, en Gaiman se acaba de construir una colectora y una planta de tratamiento, no sé, realmente no conozco el proyecto, qué grado de cobertura tiene. En Trelew tenemos cerca del 90% de cobertura de las colectoras cloacales y el tratamiento en lagunas de estabilización, que significan la incorporación de unos 25.000 metros cúbicos de agua al sistema lagunar que existe al norte del valle entre Trelew y Rawson, dando lugar al problema famoso de la Laguna Negra, problema aún irresuelto. En Rawson hay una red de colectoras con un 60-70% de cobertura y una planta de tratamiento para tan solo 10.000 habitantes, o sea, hay un déficit enorme. Y en Playa Unión hay una red colectora y una planta de tratamiento de reciente construcción a la que todavía un ínfimo porcentaje de las viviendas se ha conectado y bueno, veremos qué resultados produce. Hay un considerable atraso en materia de evacuación de efluentes cloacales en el valle. Respecto del riego y el drenaje, con unas 20.000 hectáreas bajo riego y un atraso de varias décadas en la infraestructura y en la forma de gestión, es imprescindible el mejoramiento y la modernización del sistema para optimizar la eficiencia técnica en transporte y distribución del agua, la eficiencia técnica y económica en operación y administración del agua, y el desarrollo del sistema de drenaje. Por otra parte, la conservación del cauce del río y el control de su influencia sobre la capa freática y el manejo del embalse a medida. Solo una breve síntesis del tema. El sistema de drenaje del valle inferior del río Chubut es una materia pendiente. Existen solamente 4 o 5 colectores principales con sus plantas de bombeo para devolver el agua al río, pero no existe la red de colectoras desde el nivel parcelario para realizar precisamente el drenaje de las chacras y llevarlos hasta estos colectores principales. Todo esto, respecto del riego y drenaje, colabora
para la obtención de los siguientes resultados. Hay una progresiva degradación de los suelos y cultivos por la recarga y sobrelevación de la capa freática en la franja ribereña del río, afecta un porcentaje de la superficie cultivable, y hay una real falta de incentivos sobre los usuarios para el mejoramiento de la eficiencia en el uso del recurso, como les mencionaba anteriormente. Por otra parte, hay una imposibilidad de la compañía de riego de solventar su funcionamiento y prestar un servicio de calidad adecuada. Por otra parte, hay un sometimiento a un régimen inconveniente de caudales en el río, junto a la menor garantía de abastecimiento de agua para riego. Respecto del control de crecidas e inundaciones, una brevísima síntesis de la génesis de las crecidas en el valle nos permite considerar que el valle puede recibir crecidas de la cuenca superior y media del río Chubut, aquellas que llegan al dique Ameguino y que parcialmente deban pasar el mismo, es decir, cuando el embalse se encuentre en una condición de cota que no le permita guardar la totalidad de una crecida, parte de la misma va a tener que ser erogada hacia el valle inferior del río Chubut. También recibe el valle crecidas de las tormentas de tipo aluvional que se producen entre el dique Ameguino y Boca Toma. Recibe el valle también crecidas importantes a través de algunos cañadones específicos, como el cañadón Dolabón, que justo cruza la ruta 25 frente a la entrada de Dolabón, el cañadón Baráibar, que cruza la ruta 25 y pasa por el barrio Baráibar de Gaiman, el cañadón del Parque Industrial de Trelew, que hemos conocido como en 1998 produjo una crecida importantísima, y dos cañadones prácticamente importantes sobre Rawson que, han también ocasionado inconvenientes en ocasiones, precisamente en oportunidades de tormentas intensas. Aparte de estas crecidas, tenemos también las crecidas por lluvia local sobre el valle, crecidas que nos pueden dar lugar a inundaciones, como ya ha sucedido en los últimos años. El riesgo de inundación y de daños producidos por las inundaciones está en franco crecimiento debido a la ocupación del valle inundable, que se aceleró después de la construcción de la presa Ameguino. Y por otro lado, a la reducción de la sección del cauce del río Chubut por aporte de sedimento de los cuencos aluvionales sobre el río regulado. Dos conceptos al respecto. Por un lado, la ocupación del valle inundable, a la que me refiero, es observable, ya que la ciudad de Trelew tenía prácticamente como límite de urbanización a la calle Inmigrante, continuada por la calle Honduras, y de ahí hacia el sur, hoy prácticamente la mitad de la ciudad de Trelew, se encontraba en zona inundable a la que nadie se hubiera atrevido a plantar viviendas como existen en la actualidad. El hecho de haber construido el dique Ameguino para controlar las crecidas, por supuesto, genera beneficios reales respecto del control de crecidas, pero también ha generado un prácticamente desordenado crecimiento urbano y en parte, por supuesto, producido por el nuevo negocio de vender las tierras que antes eran inundables y ahora se supone que no, precisamente desconociendo el real riesgo de ser inundadas nuevamente por las crecidas. En el año 1992, un desborde del río Chubut
produjo la inundación de una parte interesante de toda la zona inundable de el barrio Los Olmos y otras zonas cercanas al río, en que por supuesto que está construida una cantidad de infraestructura sin atender la posibilidad del riesgo de inundación. Por otra parte, menciono acá la reducción de la sección del cauce del río, producida por el aporte de sedimento de los cuencos aluvionales. Decía hace un ratito que parte del sedimento que baja en cada tormenta por esos cañadones va a quedar en el fondo del río, disminuyendo su sección. Esto da como resultado que si cuando se construyó el dique Ameguino por el río podían pasar cómodamente más de 150 metros cúbicos por segundo, hoy con 100 metros cúbicos por segundo el río está a punto de desborde en varios lugares. Esto significa que la capacidad de controlar crecidas del sistema que comienza en el dique Ameguino, se ve ampliamente limitada y reducida por esta circunstancia. Si el conducto de evacuación de las crecidas, que es el río entre Ameguino y el mar, es un conducto que está tapado, bueno, nos vamos a ver en serios problemas a la hora de recibir crecidas de magnitudes importantes. Por supuesto que esto vale para las crecidas que vienen desde la cuenca superior y media, pero también, por supuesto, que vale para las crecidas que se producen y que arriban al valle inferior, aguas abajo de Ameguino. A esto se suma que la concesión de la operación de Ameguino se ha producido con niveles operativos diseñados para la generación de energía, postergando la finalidad de controlar crecidas. Es decir, no está adecuadamente balanceada la competencia sectorial en las consignas de operación del dique Ameguino. Y por último, la falta de ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento de la capacidad de conducción del río Chubut en el valle, obras comprometidas y que fueron financiadas por la venta del paquete accionario de Hidroeléctrica Ameguino y que, bueno, quedaron en veremos, es decir, el producto de la venta por la concesión de Ameguino se entregó a la provincia para producir el dragado del río Chubut, para devolverle la capacidad de conducción necesaria para manejar sus crecidas, y esto no fue ejecutado. El resultado de todo esto es que la magnitud de los daños esperables por crecidas e inundaciones en el valle es hoy mayor que antes de la construcción de la presa Ameguino, cuyo principal objetivo fue precisamente el control de las crecidas.